Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro bendito Dios y que sea Él hablando a nuestros corazones, llegando con la palabra a nuestras vidas. Querido Dios y Padre, te alabamos, te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu cuidado. Gracias por la iglesia, Señor, que nos acobija, nos acompaña. Gracias por tu misericordia, gracias porque eres fiel, como cantábamos, eres fiel y siempre eres fiel. No importa lo que nosotros hagamos, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, gracias porque eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos mantiene, eso es lo que nos hace, Señor, cada día creer más en ti y estar bajo tu cuidado. Gracias, Dios, por esa fidelidad y ese amor tan grande. Habla a nuestros corazones en esta mañana. Que tu Espíritu esté tocando nuestras vidas, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, que podamos dejar todos nuestros pensamientos, preocupaciones de lado y nos podamos disponer con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, adoramos tu nombre. Dios mío, te damos gracias por todo. Nos ponemos en tus manos. Y lo hacemos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. El mensaje de hoy se llama ¿por qué cristianos? ¿Por qué cristianos? ¿Se han preguntado alguna vez por qué cristianos? El domingo pasado estuvimos viendo que como hijos de Dios somos un pueblo y que somos un pueblo gobernado por un gobierno no humano, sino divino, que es perfecto, que es justo, que es amoroso, que tiene cuidado de nosotros. Ese Rey es Jesucristo, quien estuvo dispuesto a dar todo por nosotros y quien gobierna nuestras vidas. Hoy vamos a continuar hablando de los valores medulares de la iglesia y lo vamos a ver en una miniserie. ¿Vieron que ahora se usan las series? Entonces vamos a ver una miniserie de 3 domingos con los valores medulares de la iglesia. ¿Qué son los valores medulares? Bueno, son los valores centrales que nunca deben faltar en la iglesia del Señor. Que si queremos que permanezca la iglesia fiel, si queremos que la iglesia no se vaya por otros caminos, no queremos que la iglesia desvíe sus propósitos, entonces debemos seguir estos valores medulares. Y el que vamos a ver hoy es justamente, como vimos que somos un pueblo, hoy vamos a ver que somos un pueblo cristiano. Somos un pueblo cristiano. ¿Saben que el ser cristiano o cristiano parece común para nosotros, pero tiene diferentes acepciones esa palabra? Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario, tenía 19 años, estaba empezando, y me tocó una iglesia a ir a servir con un pastor y su esposa, y ellos me asignaron la labor de pastorear los jóvenes. Entonces, bueno, con los jóvenes hacíamos de todo, estábamos todo el tiempo allí juntos y hacíamos actividades y compartíamos la palabra y evangelizábamos. Pero un día dijimos, bueno, vamos a salir a evangelizar a la calle, ¿verdad? Y nos armamos en grupos y salimos a evangelizar. Pero a mí me tocó con otra muchacha y para nuestra sorpresa, la primera persona que paramos para poder charlar y compartirles del evangelio, iniciamos con la pregunta, Señor, ¿usted es cristiano? Y el hombre nos miró enojado, ya nosotros dimos el paso atrás, ¿verdad? Porque nos miró enojado y dijo, ¿qué? ¿Acaso soy un animal? Claro que soy cristiano. No entendíamos bien, pero él se enojó de tal manera que ya no pudimos seguir la conversación. Y era nuestra primera experiencia, entonces, bueno, ¿qué pasó, verdad? Claro, haciendo bien memoria después, mucha gente dice, ay, ese cristiano, como humano. Eso era en Argentina, ¿verdad? Quizás acá no se usó nunca así, pero allá sí hubo un tiempo que se usaba así. Ese cristiano, mira las cosas que hace. Pero hablando de un humano, de una persona. Entonces vemos que cristiano se manifiesta diferente, algunos lo entienden diferente. Cuando llegamos acá ahora a México nos dimos cuenta que cristianos somos los evangélicos, ¿verdad? En otros lados no, en otros lados son evangélicos o protestantes, pero aquí
cristianos somos los evangélicos, que quizás es un privilegio porque los católicos también son cristianos. Ellos también creen en Jesucristo y celebran el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, creen que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces también son cristianos en cierta medida, pero bueno, nos quedó a nosotros el privilegio del nombre. Entonces somos los cristianos. Ahora, ¿por qué cristianos? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo utilizó como 570 veces la palabra Cristo. Es el que más usó la palabra Cristo en la Biblia. Este Cristo, que significa ungido, significa enviado para redimir, Mesías, el Salvador, ¿verdad? Él era el Cristo y Pablo se encarga de presentarlo como el Cristo. Cristo es una persona de la Divina Trinidad y es el Hijo de Dios encarnado, quien nació de la Virgen María, quien tenía que nacer en una manera especial porque venía sin pecado. Es así como cuando Dios, ¿se acuerdan que veíamos el domingo pasado? Cuando Dios quiere armar un nuevo pueblo, lo saca Abraham de su pueblo y lo prepara. Cuando Dios quiere liberar al pueblo de Egipto, agarra a Moisés, lo prepara y lo envía. Pero para esto, para traer la salvación al mundo, no podía ser cualquier ser humano. No podía. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios que se hacía humano para salvarnos. El mismo Dios que tomó la decisión de venir al mundo a salvarnos. Jesús, el Hijo de Dios, él mismo declaró: Dios es mi Padre y hago la voluntad de mi Padre, y mi Padre y yo trabajamos. Y varias veces él menciona mi Padre. Él dice: la voluntad de mi Padre, el día y la hora solo mi Padre la saben. Y Jesús se identificaba justamente como ese Hijo de Dios y Dios como Padre. Ahora, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿qué pensaba la gente de él? Ahora vieron que cuando queremos saber cómo vamos con las encuestas por los políticos, para ver quién va a ganar o quién está más cerca, tiene más votos, o queremos sondear a ver cómo va algo, se hacen encuestas, ¿verdad? Y hay empresas que se dedican a las encuestas. Si queremos ver un producto, cómo está funcionando, diferentes cosas. Se contrata una empresa y la empresa se encarga de hacer un sondeo. Bueno, en el tiempo de Jesús no había esto, entonces Jesús usaba a sus 12 discípulos para hacer la encuesta. Él agarraba y les preguntaba a ellos cómo iba el asunto, cómo estaba llegando el Evangelio en ese momento. Entonces, es así que en Mateo, capítulo 16, dice que Jesús llamó a los 12 y les preguntó: bueno, a ver, ustedes que están allí entre la gente, porque a veces creemos que los discípulos estaban las 24 horas con Jesús, pero había tiempos en que iban con su familia, había tiempos que Jesús se apartaba solo y ellos estaban entre la gente. Cuando Jesús predicaba, estaban ahí en medio y podían escuchar lo que la gente decía. Entonces eran buenos, y Jesús usa eso para saber un poquito qué era lo que la gente estaba pensando de él. Entonces, bueno, los discípulos le dijeron: bueno, algunos creen que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, distintas cosas, ¿verdad? Pero algún profeta, lo identificaban con algún profeta. Entonces Jesús les pregunta a los 12, bueno, a ver, ¿y ustedes, que son los que están al lado mío, qué dicen? ¿Quién soy? Este mismo silencio entre los 12. Creo que algunos habrán pensado: uy, no quiero meter la pata, porque si digo algo me va a caer, ¿verdad? A veces Pedro el que habla y le cae todo. Entonces, los discípulos mejor no decían nada, algunos bajito habrán dicho algo, no se atrevían, no estaban seguros, esperaban a ver si otro hablaba mejor. Y ahí hubo silencio. Hasta que Pedro, que es el que siempre rompe los silencios, me encanta, impulsivo, y él iba. No importa que lo que digan otros, ¿verdad? Él iba y se lanzaba. Y él justamente dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué declaración! Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice que lo miró y respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. ¡Qué privilegio! Así como se equivocaba y erraba Pedro y a veces el Señor le daba un regaño, también decía cosas porque Dios lo usaba para decir cosas
poderosas, cosas buenas, cosas que necesitaban ellos para su confianza, para su fe, para entender el mensaje de Jesucristo. Entonces Jesús le dijo justamente eso, que eres bendito porque mi mismo Padre te lo declaró. En Jesús no había pecado, por eso Él podía ser nuestro Salvador. Y recuerdan que en la antigüedad, cuando alguien pecaba o el pueblo pecaba, se ofrecían sacrificios, y los sacrificios eran corderos que tenían que ser perfectos. No tenían que tener lastimadura, no tenían que tener nada malo, sino eran corderitos perfectos, porque eran para Dios, un Dios que es perfecto, un Dios que es santo. Entonces, cuando era la salvación que iba a venir para toda la humanidad, justamente la persona que se iba a entregar tenía que ser perfecta. ¿Y en qué era perfecto Jesús? Que en Él no había pecado. Era la única persona que era sin pecado. Justamente el hecho de venir directamente del Espíritu Santo a María lo hacía sin pecado. Entonces, por medio de ese sacrificio, era que nosotros íbamos a poder entrar nuevamente en relación con Dios. Íbamos a poder tener una relación más cercana, ya no por medio de intermediarios, de sacerdotes o sacrificios, sino directamente a ese Dios vivo. Por medio de Cristo podemos tener acceso a Dios y podemos hablar con Dios como si fuese un hermano, un pariente, un amigo. Tenemos esa cercanía, esa facilidad que nos acerca a nuestro Dios. Entonces decimos que somos un pueblo cristiano primeramente porque creemos en Cristo, Cristo como el Hijo de Dios. También creemos en que somos salvos por medio de Cristo. A veces algunos pensamos, ¿cómo podemos agradar a Dios? No sé si les ha pasado, pero uno habla con algunas personas y les pregunta, ¿no quisieras buscar a Cristo en medio de todo lo que estás pasando? ¿O Cristo puede cambiar tu vida? Dicen, no, porque a mí me gusta tomar y tomo mucho y a veces me bandeo. Entonces el día que deje de tomar, o el día que deje de fumar, o el día que mejore mi carácter, es alguno, lleva años, ¿verdad? Entonces ponen cosas como que para agradar a Dios primero tienen que solucionar cosas y quieren solucionarla en sus fuerzas. Y eso a veces nunca pasa. Hasta que no doblegamos nuestra vida y nos ponemos en las manos de Dios, puede ser que nunca pase. El maravilloso Dios, que no se cansa de buscarnos, que está allí insistiendo, a veces hace cosas asombrosas para que la gente pueda llegar a Él. Un programa radial, una persona que le regala un papel, alguien que lo invita a un culto en la iglesia, otro que le da una palabra, tantas cosas, pero a veces cosas insólitas, ¿verdad? Algunos que encontraron un libro. Nosotros que trabajamos tanto en la cárcel, había gente que se convertía por leer la Biblia simplemente, la encontraban en un lugar o alguien se la regalaba y entendían el mensaje tan claro, porque era Dios hablando a ellos, ¿no? Y hay diferentes formas. Imagino que si hablamos nosotros, cada uno tiene la forma en que Cristo llegó a su vida. Él vino justamente a salvar lo que estaba perdido, lo que no tenía salvación, lo que no podíamos llegar a Dios, Él trajo salvación. Y Él trajo una salvación que es personal, que es relacional, que es cercana. A veces podemos decir, si yo le pregunto, ¿cuándo se convirtieron? ¿Qué día aceptaron a Jesús como su Salvador? ¿Tienen esa fecha en mente? ¿O tienen el momento en mente en que Cristo interrumpió su vida, como cantábamos hoy, y cambió? Y ya no fue la misma. Hay un día, y damos gracias a Dios por ese día. Pero saben que hay gente que uno les pregunta, y cuando les pregunta, ¿cuándo llegó Cristo a tu corazón? Dicen, de toda la vida. Sí, desde chiquitito. Algunos dicen, yo nací en la iglesia. No sabía, digo, ¿la iglesia es maternidad? Porque en la iglesia no nació nadie, va a ser alguno que se le ve el momento encima, pero dicen así, yo nací en la iglesia, ya como que mi historia está allí. Pero ¿hay un momento en que hiciste una decisión por Cristo? Bueno, no, sí, qué sé yo, siempre estoy ahí, pero no podemos definir ese momento. Mi abuela fue cristiana, mi mamá fue cristiana, y yo vengo de la iglesia de chiquito, y
qué momento Cristo salvó tu vida? ¿En qué momento le entregaste tu vida a Él y le dijiste, Señor, perdona mis pecados? ¿En qué momento lo hicimos? No de teoría, no por herencia denominacional, no por herencia de iglesia, sino cuando nosotros tomamos la decisión por Cristo. Cuando Cristo está buscándonos y quiere salvarnos, y tenemos que tener cuidado de que la costumbre no nos engañe. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y cuenta la historia que contó Jesús, ¿no? De ese pastor que tenía 100 ovejas, y las cuidaba. Dicen que los pastores, la relación con las ovejas eran tan cercana que casi eran como sus hijas. Y estaban allí, y las cuidaba, las alimentaba, daba su vida por las ovejas. Y estaban día y noche, y a veces se iban tiempo a buscar alimento y estaban día y noche con las ovejas. Pero dice que este pastor, una oveja se le fue. Una. Oh, que vas a ir por una, ¿no? Tenés 99 ahí, cuidá bien esta 99 y listo. ¿Para qué vas a ir por una? Que a ver qué pasa con estas 99. Pero ese pastor dice que dejó esas 99, quizás la encargó a alguien, las dejó protegidas, y se fue por esa, que quizás estaba en peligro y empezó a pensar, pobrecita, está sola, a lo mejor asustada, a lo mejor algún animal la acecha, a lo mejor está quebrantada, tiene miedo. ¿Cómo la estará pasando? Voy a ir a salvarla. Voy a ir porque me necesita. Está allí, sola, está necesitada, está desahuciada. Está falta de amor, falta de compañía, no tiene alimento, quizás ni agua cerca. Tengo que ir a buscarla. Y dice que este pastor fue y buscó esa oveja pequeña que estaba sola, la encontró, la alzó y la trajo. ¿Qué ejemplo? El mismo Dios nos estaba enseñando qué grande es su amor para con nosotros. Que no importa cómo estemos, ni dónde estemos, Él va a ir por nosotros a buscarnos. Él no hace diferencia. No importa si estamos metidos en prostitución, no importa si estamos en droga, no importa si simplemente estamos amargados por la vida que nos tocó, no importa si estamos en crisis financiera, no importa si estamos felices con nuestra vida. Él quiere salvarnos. Él quiere rescatarnos, quiere agarrarnos, quiere abrazarnos y quiere llevarnos con las 99, donde podamos ser ese pueblo que nos cuidamos, nos acompañamos y que estamos con su guía, que estamos siendo guiados y dirigidos por Él. Él va a hacer lo que sea para salvarnos y hasta el último momento de nuestra vida Él va a estar insistiendo para salvarnos. ¿Por qué? Porque a Él no le importa lo que hayamos hecho, no le importa dónde estemos. Él quiere rescatarnos. Y porque su función, la función de Cristo, vino a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. No vino a sanar a los sanos, dice. Ya los sanos ya están, ¿verdad? Que eran los fariseos que se creían que ya tenían todo solucionado. Bueno, está bien, si ustedes están sanos yo los dejo, pero yo quiero salvar a estos que están perdidos, que tienen hambre, que tienen necesidad, que quieren librarse de esa angustia, de ese pecado, de ese cansancio que tienen. A esos quiero salvar. A esos quiero alcanzar. Es imposible tener una relación directa con Dios si Cristo no interviene en nuestras vidas. Ese Dios poderoso, grande, ese Dios perfecto, que a veces creo que no llegamos a entender la grandeza de Dios. Al decir que Dios es omnipotente, omnisciente, que está en todos lados, que está conmigo aquí, que está con mi esposo en la casa hoy y que está con mis hijos en el país que estén. ¿Podemos entender esa grandeza de Dios? Ese amor que Dios tiene. Es decir, que es santo, es amor, es perfecto. Es tremendo lo que podemos, cuando ponemos a pensar en Dios. Y a veces queremos explicarlo y analizarlo, pero es difícil, porque es Dios. Si no, sería un humano más, con poderes, un superhéroe, ¿verdad? Que puede volar o puede tener superfuerza, pero no, es Dios. Ese es el Dios al que alabamos, al que servimos con toda nuestra vida.
Y dice, Dios mismo nos dijo que todos pecamos, no hay privilegiados, todos pecamos. Ninguno de nosotros merece la salvación, ninguno de nosotros merece la vida eterna. Todos pecamos y estamos fuera del reino de Dios. Pero Él, Jesucristo, vino a salvarnos. En el libro de Efesios, capítulo 2, desde el verso 1 al 5, nos dice el apóstol Pablo: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Esta es la Nueva Traducción Viviente. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Amén. Y esto es por gracia, dice, es un regalo. Es algo que Dios nos ofrece, algo que viene de Dios hacia nosotros. Aunque no merecíamos nada, pero la gran misericordia de Dios es la que nos rescató y nos tiene aquí. Y así como por un hombre, Adán, entró el pecado, que a veces decimos, ¿qué hubiese sido si Adán y Eva no pecaban, verdad? Qué perfectos seríamos todos hoy. ¿Será que hubiéramos dudado? ¿O otro Adán y Eva hubiese pecado por ahí? Por un hombre entró el pecado, dice, pero también por un hombre vino la salvación. Y ese es el hombre que adoramos y en que creemos que es nuestro Salvador, Jesucristo. Nuestra parte para recibir el amor de Dios, ¿cuál es? La muestra más grande que tenemos del amor de Dios está en Juan 3:16, que la mayoría lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio el único hijo que tenía. El único. No sé cuántos de nosotros daríamos nuestro único hijo para salvar a un mundo que no tiene mucho interés, que no iban a ser la mayoría los que lo acepten. Le hubiese dicho, hijo, quédate acá en casa porque no sé cuántos van a querer ser salvos. Pero no, dice que su amor era tan grande que mandó a su único hijo para que todos los que creamos en él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, sino que tengamos una vida después, sí, una vida perfecta. Podamos estar en su presencia, como dice Marcos Vidal, y verlo cara a cara a ese Jesús que hoy adoramos, a ese Jesús que amamos tanto, a ese Jesús que servimos, que poder verlo un día cara a cara y estar frente a Él. Nuestra parte para recibir el perdón de los pecados es buscar a Dios, humillarnos ante Él, despojarnos de todo lo que nos agobia, arrepentirnos. El arrepentimiento, una palabra muy usada, pero poco practicada. El arrepentimiento que es cambio de actitud. Entonces, despojémonos delante de Dios. Quizás en nuestra vida hay orgullo. Hay orgullo porque yo soy fulano de tal. Hay orgullo cuando otro nos habla. Hay orgullo ante situaciones que se nos dan, que no queremos bajarnos. Soy yo. Quizás hay necedad. Queremos hacer lo que nosotros decimos y ahí vamos. Caiga quien caiga, ¿verdad? Por amor al Señor decimos, pero no nos damos cuenta cuándo caen en la barrida. Pero yo voy a hacer lo que quiero y se va a lograr eso. Somos necios. Quizás tenemos problema de falta de perdón. No, yo perdono todo, pero a ese no me lo nombre, no me lo nombre porque ese es bravo, con ese no puedo. Saben que una vez estábamos en una campaña evangelística en Argentina hace muchos años y venía gente a consulta antes de la campaña, entonces estábamos allí y vino una señora y
y bueno, le presentamos el Evangelio y le dijimos, bueno, Cristo quiere salvar su vida, Él va a traer perdón a su vida. Ah, no, dijo, hasta ahí nomás, no me pida perdón. Yo no voy a perdonar a no sé quién, si era un sobrino, quién era, que le había hecho daño. Bueno, deje que Dios sobre en su vida y el perdón va a llegar. No, si yo necesito perdonar, acá terminó la conversación. Y se fue. ¡Hala! Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pero ella no podía ni escuchar la palabra perdón. No me dejó terminar el mensaje, ¿va? A veces nos falta esa falta de perdón. Nos decimos, sí, en Argentina a veces decimos, lo mastico pero no lo trago, ¿verdad? Está ahí y no lo paso, porque hay algo que me impide llegar a esa persona. Hay algo que cuando lo veo me revuelve el estómago, o pensar en él. Bueno, falta de perdón. Eso tiene que quedar a los pies de Cristo. Egoísmo. ¿Qué cosas? Frustraciones. Nuestro pasado. Un pasado que a lo mejor fue difícil, fue cruel, fue complicado, que no lo elegimos nosotros, ni lo merecíamos, pero nos tocó. Podemos dejarlo a los pies de la cruz y decirle, Señor, tú eres mi Salvador, toma todas las cargas, toma toda mi carga, llévala contigo. Yo quiero ser tu hijo. A veces pasa que necesitamos el perdón de Dios y necesitamos también el perdón de nosotros mismos. Necesitamos nosotros perdonarnos también. Había una mujer que iba a ser apedreada, justamente porque la habían encontrado en un caso de adulterio. Ella sola, el adúltero, saber dónde andaba, pero ella la trajeron. Y se la trajeron ahí a Jesús. Y ya estaba listo, con la piedra en la mano, ¿verdad? Bien lisita para darle. Bueno, le dicen, Jesús, la ley dice que hay que apedrearla. A ver, ¿qué nos decís? Bueno, si Jesús decía que no, bueno, está faltando la ley, ¿verdad? Entonces Jesús, con esas respuestas perfectas que algún día me gustaría tenerlas, les dice, bueno, pero el primero que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y ahí el único que podía lanzarla era él, era el único libre de pecado. Pero no lo hizo. Y claro, los que estaban allí alrededor, los jóvenes, bueno, sí, yo la verdad que me mandé esta macana, yo hice esto, no estoy tan libre de pecado, ¿verdad? Tengo unos pensamientos raros. Bueno, entonces empezaron los jóvenes a dejar las piedras y los más adultos se dieron cuenta de que sus prejuicios, sus formas, también había cosas de fondo que no eran agradables a Dios. Y también uno a uno fueron dejando la piedra y se marcharon. Y dice que Jesús miró a esta mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde? Se fueron. Bueno, dijo Jesús, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Este fue el último día en que el pecado estaba en tu vida. Y eso es lo que nos dice Jesús. Esa es la fuerza, ese es el amor. Está bien, no importa lo que pasó, no importa lo que hiciste. Estás libre, pero ahora tu vida va a cambiar. Vete y enrumba. Cambia, arrepiéntete, deja lo que estabas haciendo. Vete y no peques más. Allí está la perfecta salvación. Y el ser un pueblo cristiano, no, creemos en Cristo, creemos que Cristo es nuestro Salvador. Y por último, creemos también que tendremos la resurrección y la vida eterna por medio de esta salvación. Dice 1 Corintios 15, yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido también a mí, que Cristo murió por los pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado, al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 seguidores, y la mayoría de los cuales viven y muchos ya han muerto. Luego lo vi yo. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Como pueblo cristiano creemos que Jesús resucitó.
que Jesús se levantó de los muertos con su cuerpo, y se levantó de los muertos y se le apareció a diferentes personas y se mostró a ellos, animándolos, motivándoles, mostrándoles que Él es la resurrección y la vida, que en Él está la resurrección y la vida, que no era historia, que no era cuento, que Él mismo pudo resucitar y que Él es justamente esa resurrección y esa vida. La resurrección es la victoria que vamos a obtener los cristianos. Gracias a Dios, Él nos da victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo, los que seamos fieles, dice que seremos resucitados juntamente con Él. ¿Amén? Qué lindo, ¿verdad? Qué bendición, qué tremendo regalo de parte de Dios. ¿Qué es lo que ocasiona más miedo en esta vida a la gente? ¿Qué es lo que nos atemoriza más? Fíjense que a veces pasa un accidente y decimos, ¡ay, qué accidente! Y se rompió todo el auto, pero vos estás bien. Vos te salvaste. O entran a robar o lo amenazan con un arma y le robaron todo, pero estás bien, tenés la vida. Salimos de una enfermedad tremenda, bueno, vas a recuperarte, pero estás con vida. Y como cantamos, mientras vivo estoy, no es el final, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que entonces le tememos más? A la muerte, ¿no? Solo la palabra nomás. Hay gente que no quiere ni que el padre hable de la herencia o repartir herencia porque no quiere pensar que un día sus padres van a morir. Tenemos terror a la muerte, y aún los cristianos. No, ni hables de la muerte, dicen, ¿no? Todos vamos a morir un día. Si no se enteraron, les cuento. Todos vamos a morir un día. La diferencia lo va a ser la eternidad. La diferencia la veremos en la eternidad. Dios nos hizo seres eternos. Creó a Adán y Eva con la idea de una eternidad. El pecado interrumpió, el pecado cambió, pero no dejamos de ser eternos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia será al final. ¿Saben que la muerte va a ser como cuando un bebé nace? Un bebé que nace y va a salir por la mamá, no sabe lo que viene. Y se le rompe la bolsa, le falta toda la comodidad que tenía, su clima, el líquido amniótico, y de golpe, ¡pum!, hay que hacer fuerza para salir y luchar por la vida. Y ese bebé empieza a hacer fuerza porque tiene que salir o muere. Tiene que salir como de lugar. Pero él no sabe lo que le espera. Le puede esperar una familia hermosa que lo está esperando, que está ansiosa por tenerlo, disfrutarlo, criarlo. O puede tomar una familia que no lo quiere, que está esperándolo, pero porque quiere regalarlo o no siente que vino por error. Los dos bebés pueden nacer igual, pero lo que les va a avecinar en la vida va a ser diferente. Así es la muerte. Nos va a costar porque a veces dejamos seres queridos, amigos, pero sabemos que si morimos en Cristo hay alguien que nos espera. Está Cristo allí con los brazos abiertos, con una gran victoria para nosotros, donde vamos a decir, valió la pena, todo esto va a pasar, pero lo que viene después es mejor. Si estamos en Cristo, eso es lo que nos espera. Si no estamos en Cristo, lamentablemente quiere decir que no queremos a Cristo, entonces la eternidad la vamos a pasar sin Él. Y eso va a ser lo más difícil. ¿Se imaginan si en este mundo, con Cristo, con el Espíritu Santo en medio nuestro, es tan difícil? Hay corrupción, hay engaño, hay muerte, hay masacre. ¿Se imaginan un mundo así sin nada de Dios? Eso sí que va a ser difícil. Eso sí que va a ser difícil. Entonces, Cristo hace la diferencia. Nos va a traer una eternidad con Él. Una eternidad donde vamos a verlo cara a cara, donde dice que ya no va a haber llanto, no va a haber dolor, no hay enfermedad, no hay sufrimiento. Vamos a estar con Él, con ese Jesús que abrazamos, que amamos y que le cantamos con tanto gozo, porque Él se merece toda la gloria, la honra. No hay otro que merezca nada, ni nosotros. A ese Jesús que tanto le cantamos, que tanto le amamos, vamos a verlo un día y vamos a estar con Él por la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Es hermoso ser cristiano. Es hermoso ser parte de un pueblo cristiano, ¿verdad? Como que la palabra cristiano cobra otro significado.
como que le encontramos más valor. Creemos en un Cristo que es Dios, que vino a salvarnos y que un día estaremos con Él. Qué gozo, qué tranquilidad, qué paz para los que ya se fueron en Cristo. Nos da esa paz de que sabemos dónde están y que ellos nos ganaron y ya están disfrutando de la presencia de Dios. Pongámonos de pie. Y vamos a tener una palabra de oración. Y oremos con todo nuestro corazón, entendiendo todo lo que hablamos, poniendo las palabras en nuestra vida como palabra de Dios. Querido Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por ser cristianos, por tener a Cristo, por ser salvos, por tener la esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Gracias, Dios. Gracias porque esto solo viene de ti. Gracias. Gracias, papá. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por esta salvación preciosa que traes a nuestra vida. Y si en este momento hay alguien que no está experimentando esto todavía, que no había entendido o no conocía o quizás nunca había evaluado su relación con Cristo y quiere hoy decirle: Señor, perdona mis pecados, perdónalos, Señor. He vivido a mi manera, he vivido a mis formas. Perdóname, Señor. Hazme hijo de Dios. Salva mi vida. Prepárame para una eternidad contigo. Ayúdame a tener esa relación fresca contigo cada día. Señor, quiero que hoy, que este día sea marcado como el inicio de una nueva vida. Una nueva vida contigo. Una nueva vida tomada de tu mano, cuidada por ti, guardada por ti, con una esperanza grandiosa en el futuro. Perdóname, Señor, si hay algo que tienes que perdonarme en este día. Y hazme tu hija. Hazme tu hijo. Dame esa paz y ese gozo que solo vienen de ti. En tu nombre, Jesús, lo pedimos y oramos. Amén.